Aquí en la parte 4A, lo que voy a describir es el teorema de transporte de Reynolds y algunos detalles de conservación de masa que van a seguir en la parte 5, dentro del tema 2. Estábamos viendo la formulación integral, y dentro de lo que es la formulación integral vamos a tratar de obtener una relación similar a la derivada material, pero dentro del contexto de volúmenes de control. Entonces, este quizás es el tema más importante del curso, porque les va a permitir entender todos los desarrollos posteriores que hagamos con los distintos principios de conservación, porque se aplica siempre la misma formulación. Entonces, de cara a la motivación, he puesto la frase de este muchacho que es premio Nobel, en donde nos está diciendo que uno de los principales objetivos de la ciencia moderna es comprender la dinámica del cambio, y nosotros como ingenieros para interpretarla usamos derivadas. Entonces, la idea fundamental de los desarrollos que presento a continuación es la definición de derivadas aplicada a lo que va a ser la obtención de una relación integral para volúmenes de control. Entonces, esta relación se denomina teorema de transporte de Reynolds y es una expresión matemática que relaciona el punto de vista de un sistema y el de volumen de control. Y nos va a permitir realizar el patrón de distribución, el patrón de flujo de una propiedad en un volumen de control finito. En síntesis, lo que pretendo es identificar un sistema finito y evaluar la velocidad de cambio de cualquier propiedad o característica de ese sistema. Entonces puedo examinar cómo cambia la propiedad dentro del volumen de control, cómo se acumula, cómo se desacumula y cómo es el flujo neto de esa propiedad hacia o desde el volumen de control debido a esa acumulación o desacumulación. ¿Por qué formular las ecuaciones para volumen de control y no para sistema? Ya un poco lo hemos venido anticipando. Acá están las dos razones importantes, que es que los fluidos se deforman de manera continua y es difícil identificar y seguir movimientos de partículas de fluido que estaban relacionadas con las ecuaciones para sistemas. Generalmente también no estamos interesados en el movimiento de la masa de fluido, sino en la interacción que este movimiento produce con el dispositivo o estructura que interactúa con el fluido. Entonces, estas dos razones son las que nos llevan a formular una teoría para relaciones integrales. Entonces, vamos a deducir ahora el teorema de transporte de Reynolds atendiendo a la definición que nosotros conocíamos de derivada. Entonces vamos a ver que vamos a estudiar la variación de una propiedad en donde el instante que estamos teniendo en cuenta de variación de esa propiedad tiende a cero, lo que conduce a la definición de derivada. Entonces imaginemos que tenemos lo que hemos definido como una masa de fluido, que es esto que está acá en gris, y que está coincidente, acá los he dibujado un poquito separados como para que se vea, pero coinciden con lo que sería en el volumen de control, que es fijo en el instante t igual a t0. Estamos referidos a unos ejes x y z, un sistema relativo, y todas las propiedades de este sistema están relativas a estos ejes. Entonces, en el instante t igual a t0, los dos coinciden. Recordemos también las definiciones que hemos dado para cualquier propiedad arbitraria, que si es extensiva a toda la masa de la propiedad, se llamaba justamente extensiva. Ejemplo, velocidad, cantidad de movimiento, energía. Y si la denominamos como intensiva, es que la estamos dividiendo por la unidad de masa. O sea que la vamos a anotar con la letra B pequeña en términos genéricos, mientras que B mayúscula es la propiedad extensiva. Entonces, el objetivo, como acabo de decir, es estudiar los cambios de la propiedad del sistema en el transcurso del tiempo. Y cuando este transcurso del tiempo es muy pequeño, o sea, tiende a cero, y hay que relacionarlos con los cambios que tengo en el volumen de control. Entonces, imaginemos que ocurre esto. Para el instante t, todo coincide. Para el instante t más delta t, la masa, o lo que nosotros llamamos un sistema, empieza a abandonar el volumen de control acá. ¿Sí? El volumen de control sigue siendo este, que es fijo. Nueva masa, que vamos a llamar B1, se incorpora adentro del volumen de control a través de esta frontera. Y hay una masa que
está todavía adentro del volumen de control, que es la que estaba saliendo y la vamos a llamar como B2, todavía no sale, y saldría por esta frontera que está acá, y finalmente la que sí salió, que la vamos a llamar con B3. Entender este dibujo es la base para seguir todo el proceso que viene a continuación. Si el tiempo fuere muy grande, ya la masa o sistema ha abandonado completamente el volumen de control, y no es esta la situación que nos interesa, sino esta, cuando el tiempo es muy pequeño. Entonces, esto se va a relacionar con el concepto de derivada. Pero primero, tengo que ver que la propiedad para el sistema puede ser expresada por la propiedad intensiva extendida a toda la masa. La masa la puedo expresar como la densidad por el diferencial de volumen. Y hemos dicho que cuando estamos estudiando una variación en el tiempo no tienen por qué coincidir. Y ahí está el truco. Estoy poniendo una parte del truco. Estoy poniendo este diferencial de masa y pasándome a diferenciales de volumen. Fíjese cómo cambia el subíndice de la integral. Entonces vamos a estudiar velocidad de cambio ahora. La definición es la de la derivada. Ustedes ya la conocen. Acá fíjense que el tiempo, si tiende a cero, no hablo de un tiempo al mínimo tiempo donde la materia es continua, porque la materia es continua siempre. Entonces, al derivar, al hacer el límite respecto del tiempo, este tiende a cero. Entonces, recordemos que esta es la definición de derivada, este término es este primero que está acá, y este es este otro que está acá. Entonces, fíjense que acá está en el tiempo t más delta t, y acá está en el tiempo inicial. Recordemos el dibujo. Esto ya salió, esto es lo que todavía no sale por esta frontera, y esto es lo que ha entrado por esta otra frontera. Entonces descompongamos el volumen del sistema de la siguiente forma. Podría decir que en el instante t0 eran coincidentes, pero en el instante t más delta t, ahora tengo que el volumen del sistema bien puede ser B2 más B3, fíjense, lo que estaba en gris acá, ¿sí? Es B2 más B3, o bien puedo decir que el B3 es este que está acá, pero el B2 lo reemplazo por volumen de control menos B1. O sea, el B2, que es este que está acá, lo reemplazo por el B1 que estaba entrando relacionado al volumen de control. Y me queda esto. Entonces, la integral en t más delta t, que sería esta, ahora tiene estos tres términos. Miren los subíndices, volumen de control, B1 y B3, que es lo que me está indicando claramente que esa integral la descomposición de esas tres, y cada una de ellas pertenece o está relacionada con cada uno de estos volúmenes. Entonces, esta es la que resta, esta es la que suma, y esta era la de volumen de control. Sigamos analizando qué pasa con esta expresión. Tratemos de reagrupar términos en función de los subíndices en la integral. Fíjense que el subíndice que dice volumen de control lo voy a analizar en t más delta t y en t, escribiendo esto que está acá en rojo. ¿Esto qué va a ser? La derivada de esto que está acá adentro. ¿Sí? Entonces, esto me está conduciendo a poder hacer un análisis de la variación temporal de la propiedad adentro del volumen de control. Fíjense que acá decía sistema y acá volumen de control. Recuerden que la definición de diferencial de volumen estaba relacionada con el caudal. Y yo podía escribir esto. Recordemos que la masa era constante porque estábamos con velocidades muy por debajo de velocidad relativista. ¿Y qué estoy suponiendo acá? Que estaba relacionado con esto, que digo volumen de control. Que cuando el delta t tiende a cero, el volumen del sistema tiende a ser el volumen de control. Y además estoy suponiendo que el volumen de control no depende del tiempo, es fijo. Entonces, el que habíamos definido como volumen de control no dependía del tiempo, era fijo, estaba en un sitio concreto del campo. Entonces ahora, con estas premisas, voy a analizar esta integral. Entonces, esta integral,
¿qué puedo decir? Que voy a reemplazar el volumen del sistema por lo que acabo de escribir acá. Acá tengo el delta t que está multiplicando y dividiendo, o bien lo puedo resolver como límite de algo que es 0 sobre 0, o bien directamente simplifico, lo cual esta integral que era de volumen pasa a ser una integral de superficie, porque ya acá he reemplazado por lo que era igual al volumen, pero me quedó expresado en diferencial de área porque la longitud de ese volumen la estoy expresando en función de la velocidad por el delta t. En conclusión, acá tengo una derivada respecto al tiempo de la propiedad en una superficie, que era la de lo que estaba en la salida. Y lo mismo para la entrada. Entonces, estas dos integrales lo vamos a llamar como flujo neto de la propiedad, porque de alguna manera es la diferencia de lo que está entrando y saliendo de esa propiedad. No es caudal, sino flujo de la propiedad. La propiedad puede ser el caudal. Ya vamos a ver cuándo. Finalmente, el flujo neto va a quedar expresado como esa diferencia y se escribe esta ecuación, que es la ecuación del teorema de transporte de Reynolds. Entonces, la variación de una propiedad en un sistema va a estar dada por dos efectos. Y esto es lo que nos respondería a esta pregunta, que es cómo defino entonces la velocidad de cambio de una propiedad en un sistema cuando estoy trabajando en un sistema euleriano. La velocidad de cambio va a ser, primero, lo que está relacionado con esta integral, que es el ritmo de cambio, que es la velocidad de acumulación de la propiedad. Fíjense que acá está por unidad de masa extendida a toda la masa, o sea, dentro del volumen de control, porque como hemos dicho, esta derivada, estos dos coincidían cuando el delta tendía a 0. Y segundo, la diferencia entre el flujo entrante y saliente de la propiedad a través de la superficie de ese volumen de control. Entonces, he logrado expresar algo que era lagrangiano en sistema euleriano. Entonces, la ecuación siempre se va a satisfacer en el caso de que estas derivadas temporales y las velocidades se midan en relación al volumen de control por cómo planteamos los sistemas de referencia. El sistema de referencia era relativo al volumen de control y era con independencia al movimiento que tenga este. Luego, ¿cuál sería la relación con la derivada material que habíamos visto para partículas fluidas? Pues aquí lo tienen. Habíamos dicho que ya sea derivada material o teorema de transporte de Reynolds, lo que intento es, desde una descripción lagrangiana, pasar a una euleriana. Entonces, esto era para partículas de fluido y esto es para volúmenes de control. Entonces, comparemos y vamos a ver que la velocidad de cambio de la propiedad, la velocidad de cambio de la propiedad estaría al lado izquierdo de la igualdad. Esto era la aceleración local de la propiedad o la variación local en el tiempo de la propiedad, que es lo que tenemos acá. Y esto sería lo que decíamos que eran efectos convectivos, que está relacionado con el flujo de la propiedad que está entrando y saliendo de ese volumen de control a través de la superficie. Esa sería la equivalencia entre las dos opciones, la opción diferencial y la opción integral. Fíjense que estamos estudiando en los dos casos lo mismo y se responde a dos efectos, una variación local de la propiedad y una variación convectiva de la propiedad. Entonces, se puede ver que el teorema de transporte de Reynolds es para análisis integral y es análogo a la derivada material, que era para análisis diferencial, y estoy transformando desde un punto de vista lagrangiano a un punto de vista euleriano, y esto va a implicar el análisis de dos partes cuando yo estudie la variación de la propiedad en sistema euleriano. Entonces, en las ecuaciones para volúmenes de control, estas que están acá, los efectos difusivos son tratados de manera simplificada o bien incorporando información experimental. ¿Por qué? Porque a diferencia
de la derivada material, acá podía ver cómo se deformaba la partícula. Cuando estudie deformaciones, acá lo que voy a estudiar como propiedad va a ser la variación de cantidad de movimiento que estaba relacionada con las fuerzas que se ejercen sobre la partícula. Si había fuerzas debido a efectos viscosos, esos estaban relacionados con efectos difusivos. Entonces, acá esos efectos los vamos a meter a través de coeficientes. Entonces, ambos análisis representan métodos para transformar conceptos fundamentales definidos en el entorno lagrangiano y paso a interpretarlo de forma euleriana para poder resolverlo en el caso de fluidos. Fíjense que hemos indicado que estas son derivadas ordinarias, mientras que las derivadas parciales están acá. Bien, hemos dicho que los volúmenes de control podrían ser fijos, podrían ser móviles o deformables. Este sería el caso de volumen de control fijo. Acá tenemos un volumen de control que va a ser móvil y acá un volumen de control en donde es deformable. Esto sería un sistema cilindro-pistón. Entonces, en el primer caso, como hemos dicho que habíamos definido un sistema de coordenadas y las velocidades de cambio de las propiedades estaban estudiadas para ese volumen de control y ese volumen de control estaba referido a ese sistema de coordenadas, en el caso de volúmenes de control fijo, las velocidades que aparecen en las integrales son absolutas. Si la propiedad que yo estuviera estudiando es cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento por unidad de masa sería la velocidad. Entonces, en el caso de estudiar con el teorema de transporte de Reynolds cantidad de movimiento, vería que aparece la velocidad en las dos integrales. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero lo que les quiero recalcar es que todas esas velocidades serían relativas si el volumen de control ahora fuese el segundo. ¿Por qué hago esto? Porque si esta lancha se está moviendo y yo defino un volumen de control que es fijo, estaría en un problema que es no estacionario, con un patrón del campo de velocidades que es no estacionario. ¿Qué hacía? Como no está acelerado, el sistema era sin aceleraciones, era una transformación galileana, lo que hago es definir un volumen de control móvil, entonces ahora la velocidad se va a medir nuevamente respecto al volumen de control. Como este se está moviendo, ahora tengo que ver la velocidad relativa a este volumen de control. Entonces, si el volumen de control se mueve a esta velocidad y, por ejemplo, el chorro que eyecta esta bomba sale a esta velocidad, lo que tengo que tratar de ver es cuál es la velocidad relativa en este caso, que como son cantidades vectoriales, si esto va hacia la izquierda, serían, por ejemplo, menos 50 km por hora, y el chorro va hacia la derecha, 80, tengo que hacer la suma algebraica de estos dos, por lo tanto sería la velocidad relativa 130 km por hora. Y por último, si el volumen de control es deformable, tendría que tener en cuenta la variación en el tiempo de ese volumen de control. Entonces, acá expresado en la formulación del teorema de transporte de Reynolds tenemos los tres casos. Primer caso, el volumen de control fijo. Observen que las velocidades van a ser absolutas y observen que al no depender el volumen del tiempo, esta derivada total puede pasar como derivada parcial de estas propiedades, porque estas propiedades pueden cambiar en el espacio y en el tiempo. Entonces queda como derivada parcial respecto del tiempo. En el segundo caso, como la velocidad es constante, todas las velocidades ahora van a ser relativas. Insisto, si la propiedad ahora es la cantidad de movimiento por unidad de masa sería la velocidad y esta velocidad debería considerarse como relativa también. Que es lo que está escrito acá. ¿Sí? Si ahora la velocidad fuese función del tiempo, esto estuviese en no inercial, tendría que ver cómo se resuelve esto, que lo vamos a ver más adelante. Por último, si ahora tengo volúmenes con deformación y movimiento arbitrario, observen que esta derivada no puede entrar dentro del integral porque ahora el volumen de control está dependiendo del tiempo. Por lo tanto, queda de esta forma, o bien podría utilizar esta formulación alternativa que se demuestra a través de la regla de Leibniz,
en donde esta derivada total se puede convertir a derivada parcial, pero fíjense que acá aparecen velocidades absolutas, mientras que acá aparecen velocidades relativas. Entonces, esa sería la equivalencia en los dos sistemas. Se puede usar esta o se puede usar esta otra, dependiendo del caso a resolver. Entonces, acá van a aparecer una serie de transparencias en donde dice notas al teorema de transporte de Reynolds, y justamente está la explicación en donde estoy haciendo la extensión a caso en donde el volumen de control es móvil o deformable. Entonces, aquí tienen el detalle. Pueden leerlos tranquilos en las transparencias que no están con audio. Y la idea es demostrar la ecuación que estaba en rojo. Entonces, aquel que tenga ganas puede observarla y entretenerse mirando el desarrollo. Recuerden que al no seguir partículas, la derivada del primer término es ordinaria. Entonces, para hacer una derivación de esta ecuación general, se utiliza la regla de Leibniz, que es una formulación matemática que no han visto ustedes en el análisis matemático, y se puede, a través de esta formulación, demostrar la ecuación que les puse en rojo para cuando el volumen de control era deformable. Ahí hay una demostración geométrica, está extraída de un libro de mecánica de fluido que es muy bueno, que se llama Kundu, y ahí estaría la animación pertinente de cómo voy estudiando los tres términos. No se pide esto, la voy mostrando para que vean animado cómo es la cosa y cómo podría ser la extensión a 3D incluso. Como corolario y nota de color, fíjense que si ustedes quisieran resolver esta ecuación en donde hay que resolver esto que es función del tiempo, tendría que resolver esta integral primero y después derivarla con el respecto al tiempo. A través de la regla de Leibniz esto se hace muy fácil. Les propongo, al que tenga ganas, cómo deberían resolver esto con lo que ustedes ya saben hacer. Prueben a ver qué pasa. Entonces, la generalización a 3D, a partir de lo que mostré en las transparencias anteriores, que es lo que les decía que no se pide, es, en vez de hablar de elementos superficiales, hablo de lo de volumen y hablo de lo superficial que está acá, que es lo que yo he deducido al principio, y eso sí se pide porque está hecho con detalle. Entonces, esta la he sacado el Sengel. Acá tiene otra definición o formulación alternativa de la regla de Leibniz. Todo esto lo paso rápido para que sepan que existe y de dónde sale y cómo se demuestran las cosas. En lo que estoy considerando es que ahora, por un lado, tanto el volumen de control se mueve y la masa atraviesa el volumen de control, por lo tanto es mucho más general esto. Como puede verse, más complicado también.